Mm, Buenas tardes, mi grupo está conformado por Mireya Alarcón Torres y quien les habla Dayana Michelle Sánchez Rojas. Les vamos a exponer sobre la crisis migratoria de venezolanos a Colombia. Bueno, la migración de venezolanos en Colombia genera efectos positivos en los precios de bienes no transables, los que no se intercambian con el exterior, ¿sí? Y la llegada de ciudadanos extranjeros no impacta los salarios de los nacionales que están en el mercado laboral. Mismo, la migración podría afectar negativamente los esfuerzos del Estado en reducir la pobreza del país. Además, el incremento de la población en el estado de vulnerabilidad. Otras de las consecuencias que se temen es el impacto negativo en el mercado laboral colombiano. A mediano plazo, la migración venezolana podría aportar el 0,1% de crecimiento al PBI en Colombia por año, ¿sí? El Producto del Interior Bruto, que es la medida estándar del interior agregado, creado mediante la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Para esta investigación se ha llevado a cabo la implementación de una metodología cualitativa de análisis documental de fuentes secundarias de los principales instrumentos hallados en política pública colombiana en materia de migración. La problemática vivida por Venezuela al ser un Estado fallido en donde existen sistemáticas violaciones a los derechos humanos por cuestiones políticas, económicas, de orden social y de derecho. Miles de personas se ven en la obligación de dejar sus hogares en dicho país y buscar protección en otros. Puntualizaremos la situación en Colombia. En Colombia respaldan la igualdad y la no discriminación en el territorio nacional. En el artículo 5, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Constitución Política de 1991, artículo 13. Todas las personas nacidas libres e iguales ante la ley recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. En la Constitución Política de 1991, en ambos artículos se puede apreciar que se emplea a toda persona. Esto tiene relevancia en el ámbito del derecho, puesto que tanto para la Constitución Nacional como para la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, Gracias al aumento de la oferta laboral y a medida que los gastos de los ajustes de la migración se vayan llevando a cabo, dijo el FMI en un informe sobre el efecto de la migración en la economía colombiana. Asimismo, la migración podría afectar negativamente los esfuerzos del Estado en reducir la pobreza del país, además del incremento de la población en estado de vulnerabilidad. Otras de las consecuencias que se temen es el impacto negativo en el mercado laboral colombiano. Si la migración incrementa la oferta de trabajo cuando más se requiere, contribuye a acelerar la velocidad a la que se expande la economía, favoreciendo el quehacer de la política fiscal. Además, cuando la economía crece, los precios tienden a elevarse, dado a que en general los insumos no se incrementan rápidamente. Los migrantes han sido más propensos a caer en el desempleo y cuentan con menos redes sociales y familiares de apoyo. Tienen más dificultades para acceder al sistema de salud y su riesgo de contagio de COVID es el más del doble que el resto de la población, según el OCDE.
Lo cierto es que sea cual sea el motivo de la migración, el panorama para los migrantes muchas veces no es el más agradable. Esto lleva a un nuevo país en el cual su condición de migrantes puede colocarlo en desventaja, en desigualdad, además de verse enfrentado a lo que se conoce como el rechazo, el difícil acceso a los servicios básicos como la salud, el trabajo, la educación. Ciertamente, generalmente, un menoscabo a la desigualdad de la persona. La migración que ha venido captando Colombia desde hace varios años, ya que América Latina se ha sido testigo en el desplazamiento y en el lapso de tiempo de la necesidad de los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en buscar protección de otros estados es una realidad que en dicho país no existe garantías a los derechos fundamentales de las personas. Por el contrario, diariamente son denunciados miles de actos que transgraden los derechos humanos. Existen grandes violaciones a la vida digna y demás derechos. El deber del Estado colombiano de garantizar algunos derechos fundamentales de los extranjeros con permanencia irregular en el territorio es limitado, pues deben ser tratados en condiciones de igualdad de respeto de los nacionales colombianos dentro de ciertos límites de razonabilidad, porque permiten tratos diferenciados. Todos los extranjeros tienen la obligación de cumplir con la Constitución política y las leyes establecidas para todos los residentes en Colombia y los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencia, con cargo al régimen subsidiado cuando carezca de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la vida digna y a la integridad física, según la sentencia SU 677 del 2017. Bueno, además de la crisis nacional, tanto el colapso económico como el auge de criminalidad y la violencia política en Venezuela ha provocado un éxodo masivo de refugiados a países vecinos como Colombia y Brasil, las islas caribeñas de Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, otros lugares en la región. Según datos oficiales, la comunidad venezolana en Colombia sufría a finales del 2019 el doble de desempleo e informalidad y el triple de adolescentes jóvenes de más o menos de 12 a 15 años que trabajaban. Es posible tomar medidas y ejercer acciones enfocadas a que el Estado proteja el goce de estos derechos, si bien es cierto que existen dificultades al momento de afrontar la crisis migratoria, se debe destacar los múltiples esfuerzos que ha realizado por parte del Estado colombiano por facilitar el ingreso al país de la población migrante. Todas las personas tienen derecho a una vida digna. La migración venezolana por sí misma representa importantes cambios en la dinámica de población, ya sea de tipo demográfico, económico, social y familiar. Si bien el resto en materia de educación, como fue la integración para inmigrantes venezolanos en Colombia, son amplios. Se reconoce la planificación gubernamental en temas migratorios. No obstante, las complejidades que representa con los fluidos migratorios hacen que se hallan con una coyuntura. Los migrantes han tenido un profundo impacto tanto en la propia Venezuela como en el país de acogida. Entre los motivos que les ha impulsado a dejar su país se encuentra una economía devastada por la inflación y en la que las expropiaciones de empresas han estado al orden del día. Entre los efectos negativos podemos mencionar los problemas de la integración y adaptación, la competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia de los migrantes, la selección de la mano de obra en general,
Nuestra investigación señala que la migración afecta los resultados del mercado laboral, la educación, el matrimonio y la fecundidad en el país de origen. Y a su vez, esto podría llevar a las mujeres a prolongar su tiempo en la escuela y la universidad y a ingresar al mercado laboral. Bueno, quien deja atrás su país no lo hace por capricho. Guerras, catástrofes naturales, persecución política y étnica y la falta de oportunidades son algunas de las causas detrás de los movimientos migratorios y pueden afectar la forma muy variada a las personas. La diáspora venezolana viene ocasionada por el tridente de violencia, escasez y hambre, un común denominador inconfundible en la desesperación colectiva en estos tipos de tragedias. El crimen, la violencia, la inseguridad y el medio subyacente como ejes transversales de la huida. No obstante, las complejidades que representan los fluidos migratorios hacen que se haya una coyuntura en donde la necesidad de un desarrollo social humano que potencie el capital educativo de inmigrantes es indispensable. De igual forma, la comprensión de las dinámicas migratorias en un contexto arduo de globalización hace que las políticas públicas deban adquirir un enfoque de discriminación positiva, pertinente y claro, en donde la población venezolana tenga voz y participación en la construcción de la misma. La educación no solo como derecho, sino como base de la construcción de pensamientos críticos, consciente y autónomo, debe estar mediado por la ejecución transparente de políticas que brinden a los migrantes posibilidades y oportunidades equitativas en el territorio colombiano. Muchas gracias por su atención.